Bueno, hablamos de los servicios públicos. Qué importantes son, ¿verdad? La ciudadanía reclamamos, ¿verdad? Esos servicios públicos, los queremos accesibles, universales, los queremos eficientes, los queremos de calidad. De hecho, los necesitamos, ¿verdad? Como sociedad, los servicios públicos para avanzar, para reducir desigualdades y para hacer entre todos la sociedad que queremos. Y además los servicios públicos son de alguna manera expresión, ¿verdad?, de valores de lo que más nos une, del bien común, en realidad. ¿Tienen sus problemas? Hombre, que se los tienen. Y tanto que sí. Los trabajadores y las trabajadoras que están en los servicios públicos lo saben. Y nosotros también como usuarios, pues también lo sabemos. ¿Nos gustaría que fueran mejores? Sí, esto está vinculado con el estado del bienestar. Esto está vinculado también con los impuestos. En fin, en todo caso, y ahora que estamos desde luego muchos preocupados y con la mirada en la economía, que desde los presupuestos generales no se hagan recortes en el sector público, porque es que al final lo pagamos todos. Haremos un repaso a cómo está la cosa en el sector público valenciano y lo hacemos con la secretaria general de UGT Service Publics, es Maite Montaner, que nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Hola, Chimo, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, eso sí. Fuiste elegida la primera mujer en ocupar ese cargo en la federación. Siempre llega tarde que las mujeres os incorporéis a estos cargos, pero vale, bienvenido sea. Y ahora cumples un año, ¿no? Sí, hace un año. Has hecho, mirando para atrás el retrovisor, este año de gestión, ¿qué tal? ¿Estás contenta? Pues la verdad es que sí, ha sido un año que, bueno, ha seguido estando marcando por la pandemia y, por tanto, otra vez nos hemos dado cuenta, bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, se ha reforzado la idea de que necesitamos unos servicios públicos potentes y de calidad. Y bueno, haciendo balance de este último año, yo cuando fui elegida secretaria general asumí varios compromisos, ¿no? Compromisos que durante todo este año pues estamos tratando de cumplir. El primero de ellos está relacionado con la formación. Hemos hecho un esfuerzo muy importante desde la organización, hemos invertido recursos propios y hemos diseñado un plan de formación muy potente, principalmente para dos objetivos. El primero de ellos es para dotar a nuestras empleadas y a nuestros empleados públicos de las competencias y de las capacidades necesarias para afrontar los retos que tienen por delante, ¿no? Y en segundo lugar, otro de los objetivos es de alguna manera que esta formación pueda servir también para sus propias carreras profesionales, porque van a ser cursos que van a estar homologados y por tanto van a poder puntuar en acceso, en promoción, etcétera, en los concursos, y para ello hemos estado trabajando con los organismos oficiales competentes para esa homologación. Como te decía, nosotros estamos comprometidos como sindicato con la transformación de las administraciones públicas. A mí me gusta más llamar la transformación que no modernización, porque bueno, modernización es un término que llevamos ya ya desde hace más de una década y parece que no llega nunca. Por tanto, con estas transformaciones, insisto, queremos que nuestras empleadas y empleados públicos lleguen o participen de esas transformaciones con todo el potencial posible, ¿no? Esta ha sido una de las líneas sobre las que hemos trabajado intensamente, pero ha habido otras. También el tema de la comunicación. Hemos reforzado el gabinete del Departamento de Comunicación. Pensamos que mejorar la comunicación, la conexión con nuestras afiliadas y afiliados, con el conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores de los servicios públicos, pero también con la ciudadanía. Queremos ser capaces de captar cuáles son las necesidades reales que la ciudadanía tiene en su relación con las administraciones públicas. Y bueno, yo pienso que los sindicatos somos muy importantes de cara a la mejora de las condiciones laborales, pero creo que también debemos de ahondar, debemos de ser innovadores, de adaptarnos a los tiempos nuevos que nos vienen y por tanto plantear un sindicalismo más del siglo XXI, ¿no? Y por eso yo creo que estamos trabajando en cuestiones como la rendición de cuentas o como la transparencia, que para mí son fundamentales. Y un poco esa es la línea que estamos trazando también en comunicación más allá, bueno, pues de potenciar las redes sociales, toda la comunicación digital, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver también con las administraciones públicas, porque los retos que nos planteamos van dirigidos en este sentido, en digitalización, en administración electrónica, en gestión de fondos europeos, y por tanto nosotros como sindicato queremos formar parte también de esa transformación y ser un elemento motor, una palanca de cambio.
Tenemos todos un reto, ¿verdad?, con la Sí, digitalización. sí, tanto. Estos fondos Next Generation lleguen también, en efecto, para transformar digitalmente la administración, que es muy importante. Esta idea que planteabas, Maite, me parece muy importante también, de estar cerca de la gente y que recoger precisamente esas necesidades, esas impresiones y trasladarlas, digamos, al modelo de las administraciones públicas, de los servicios públicos en general, para mejorar ese servicio. La sanidad, hablemos de ello. Desde luego, sanidad y educación, eso es todo lo que nos preocupa primeramente, nos viene enseguida como servicio público a la memoria. Y después de estos 2 años de pandemia, no sé si se iban a hacer muchas cosas y al final ¿qué pasa? ¿Cómo queda la cosa? ¿Se va a mejorar nuestra sanidad pública? Bueno, pues en ello estamos. Yo, antes que nada, antes de hablar de sanidad, creo que es merecido poner otra vez en valor el trabajo que ha desarrollado todo el personal del ámbito sanitario, pero me estoy refiriendo desde el personal de limpieza al personal de cocina hasta el personal sanitario, TECAES, personal de enfermería, personal médico, etcétera. Creo que su trabajo ha sido encomiable y creo que nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos, ¿no? Cuando hablamos de sanidad solemos pensar siempre en el personal médico y de enfermería, y es verdad que han hecho un esfuerzo enorme que reconocemos. Pero cuando en estos ámbitos se trata de equipos al final, y todas las personas desempeñan una función fundamental, y creo que es importante poner en valor la importancia de todas ellas, ¿no? Si funcionan como los hospitales, en los ambulatorios, hace falta todo el equipo, claro. Todo el equipo, ¿no?, en todos los ámbitos. Y dicho esto, bueno, pues también nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho la Consellería de Sanidad, con el refuerzo de las plantillas, ¿no? Y por eso ahora creemos que es absolutamente necesario que esos contratos COVID, esas 6.000 plazas, se conviertan en estructurales o al menos que se renueven. Y por otra parte, pues también es fundamental que se pueda aliviar la presión asistencial en la atención primaria y bueno, también que se desatasquen las listas de espera que, quieras que no, pues se han visto afectadas durante la pandemia. Y como reivindicación para el personal sanitario, nosotros queremos poner encima de la mesa una idea que llevamos mucho tiempo plasmando, y es el anticipo de la edad de jubilación a través de coeficientes reductores, por la penosidad del trabajo que desarrollan. Las características del ejercicio de la profesión de este personal sanitario, las guardias, los turnos, la toxicidad a la que están sometidos, ¿no?, o el trato con los pacientes o con las y los pacientes, pues hacen que sea recomendable un adelanto en su edad de jubilación. Esto ya pasa con otros colectivos, como puede ser la policía local o el personal del cuerpo de bomberos, ¿no? Y en este sentido, nosotras, como federación a nivel estatal, hemos enviado una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y de Pensiones, instándola a que ponga en marcha el procedimiento de reconocimiento de esta penosidad en el ejercicio de la profesión, precisamente para que se pueda habilitar el anticipo en esa edad de jubilación a través de coeficientes reductores. Insisto, llevamos tiempo, no hemos recibido todavía noticias, y es una reivindicación estatal, pero nosotros aquí desde la Comunidad Valenciana pues vamos a seguir insistiendo, porque creemos que se lo merecen, y que al final de sus carreras laborales, y más con los últimos años que hemos tenido de una presión brutal, pues creo que debieran de poder acceder a esa jubilación anticipada. Por no hablar del estrés del día a día, desde luego. Por no hablar del estrés del día a día, tenemos el personal ya. Lo que es absolutamente lamentable es que haya profesionales sanitarios, especialmente de enfermería, que tengan una magnífica calificación y puestos de trabajo estupendos en otros países de la Unión Europea, y aquí nos hacen falta. Es que lo hemos dicho muchas veces, formamos a los y las profesionales y luego se nos van fuera, y en la sanidad nos hacen mucha falta y somos muy buenos, venga, pero tiene que haber empleo, y empleo de calidad. Hablando de empleo de calidad, ¿cómo andamos con la temporalidad, el personal interino, ya que hablabas precisamente de esos contratos? ¿Progresa adecuadamente o...? Bueno, las otras... Todo es susceptible de mejorar. Sí, no, pero bueno, vamos avanzando y vamos progresando. En fin, la última ley, primero hay que decir, y esto ya lo hemos planteado en innumerables ocasiones, que la responsabilidad es de las administraciones públicas, no es del personal que está en esta situación, ¿no? Es verdad que la última ley que sacó el Parlamento, que se publicó en enero, finales de diciembre, va a permitir ya que se pongan en marcha los procesos de estabilización y de consolidación, y que es el resultado del acuerdo que alcanzamos los sindicatos presentes en la mesa de negociación del Estado. Bien, pues esto va a permitir, y además tiene que ser ya, porque los plazos están tasados, y antes de junio tenemos que saber ya de qué plazas estamos hablando, y tiene que convocarse antes de final de año. Después habrá un tiempo de ejecución. A saber qué personas van a ir, o qué, qué plazas van a salir, porque estamos consolidando plazas a las que se podrán presentar las personas, pero estamos consolidando plazas. ¿Qué plazas van a ir?
a concurso, al sistema de concurso, qué plazas van a ir al concurso oposición y qué plazas van a ir al turno libre. Porque para nosotros y para nosotras, como sindicato, también es importante que el personal que está estudiando y que accede desde la calle, pues tenga sus oportunidades, como las hemos tenido todas y todos a lo largo de nuestra vida profesional, y que están estudiando y por tanto también tendrán posibilidades de ir al turno libre. Después, entre 3 y 5 años, que serán 6, personal que tendrá que esas plazas saldrán a concurso de oposición y las personas podrán presentarse a esos concursos de oposición. Y después, para las personas o las plazas que lleven más de 6 años ocupadas de forma interina y temporal, irán al modelo de concurso. Pero esto respecto de la estabilización y consolidación, que nosotros pensamos que es básico, porque para acometer los retos que tenemos por delante de las administraciones tenemos que acabar con la temporalidad. Si no, no es posible, porque siempre estamos con esta historia detrás y no podemos poner en marcha nuevas fórmulas de gestión de personal si no acabamos con la temporalidad. Pero también estamos pensando en el personal funcionario de carrera, porque también tiene derecho a, de alguna manera, que se incentiven sus carreras profesionales y de alguna manera, pues a otra de las cuestiones que también estamos pendientes es el tema de que se vuelva a habilitar la posibilidad de la jubilación parcial con contrato de relevo. Esto es una fórmula muy potente, porque permite la transmisión de experiencia a las personas que se incorporan jóvenes, permite la renovación de las plantillas, que para nosotros también es fundamental, y de alguna manera pues permite también a estas personas que llevan mucho tiempo ya trabajando, que están al final de sus carreras laborales, pues transitar hacia ese final de la carrera de una forma pues más cómoda, ¿no? Por tanto, estamos con los procesos de estabilización y consolidación, pero también estamos poniendo en marcha procesos de promoción interna. Estamos negociando en esa línea, incluso podríamos hablar de procesos de reclasificación de plazas y también de tratar de negociar de nuevo posibilidades como la jubilación parcial, que sería para el personal sanitario, pero para todo el personal empleado público funcionario. Decir, no necesariamente. No. La implementación también de un cambio generacional. Hablabas de esa transmisión de conocimiento. Funcionarios y funcionarias que saben perfectamente cómo funcionan sus departamentos pueden transmitirlo a, pues a los jóvenes o a los que se incorporen, digamos, de nuevo, y hacer, digamos, un modelo escalonado, ¿no? de transición. En cuanto a las oposiciones, ¿qué se puede mejorar? ¿Hay innovaciones que apostáis por ellas en los sistemas de oposición? Bueno, pues recientemente la consejera de Justicia y Administración Pública presentó un estudio que fue un estudio que planteó un equipo de trabajo al que ya le había encargado, y plantean unos nuevos modelos de selección. Nosotros estamos de acuerdo, como UGT estamos de acuerdo con esta iniciativa, por varias cuestiones. Primero, porque va a permitir modernizar estos sistemas de acceso que francamente se basan en capacidades memorísticas, y creemos que hay nuevas fórmulas más como funcionan en otros países de Europa. Son pruebas a la antigua usanza. Efectivamente, que permiten detectar cuáles son las capacidades y las competencias de las personas y tratar de que se reclute o de alguna manera al personal más adecuado para cada uno de esos puestos. Una prueba inadecuada hace que pierdas talento también en la administración pública. Captar el talento, claro. Y eso en la administración pública es muy necesario. Claro. Pero es que además van a agilizar los procesos, porque se van a reducir temarios y también pruebas. Y además va a permitir a la administración definir nuevos puestos de trabajo y nuevos perfiles profesionales. Por tanto, nosotros lo vemos bien. Ahora bien, tenemos que determinar todavía cómo va a producirse ese cribado final, porque al principio será una prueba inicial, sencilla, y después habrá un periodo de prácticas. Pero al final, esa criba última todavía no sabemos cómo va a funcionar. No hemos visto el informe que nos presentaron, pero no tenemos texto todavía, y eso deberá de pasar por las mesas de negociación adecuadas. Y además hay otro elemento también fundamental, sustancial en esta ecuación, y es el tema que hay que reforzar la Escuela Valenciana de Administración Pública, que ya está en la nueva Ley de Función Pública como un organismo autónomo que deberá asumir competencia no solo en el ámbito de la formación, como está ahora, sino también en el ámbito de la selección, y centralizar los procesos y alcanzar acuerdos mediante convenio con las corporaciones locales para también encargarse de esta selección de las corporaciones locales y del sector público. Y eso de alguna manera nos permitiría avanzar hacia un modelo de función pública valenciana más territorializada, ¿no? Que es un poco el objetivo que como sindicato, que como UGT siempre hemos planteado. Cuestión reticular y de vertebrar también, que es otro aspecto muy importante. Y una mirada de género al respecto de la función pública, de los servicios públicos, ¿es necesario seguirla implementando, Maite? Sí, bueno, es verdad que hay compromiso también, y la propia ley ya se hizo con un enfoque de género. Mira, yo, Chimo, desde que soy secretaria general, desde un primer momento he tenido varios objetivos en mente, ¿vale? Uno de ellos ha sido el de reforzar los servicios públicos desde una mirada más feminista. Yo creo que urge, los datos son incuestionables. Tenemos sectores, servicios esenciales,
como la educación, como la sanidad, donde más del 70% ya son mujeres. Y por tanto yo creo que esa mirada es básica en las relaciones laborales. Pues además necesitamos también extender una red de agentes de igualdad y también reforzar los servicios y los recursos de atención a la violencia de género. La semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en la conferencia de la mujer de nuestra organización, ¿no? de la Federación Estatal. 23 mujeres sindicalistas de la dirección del sindicato estuvimos en Madrid. Bueno, fue tremendo, fue una experiencia muy enriquecedora porque tuvimos la oportunidad durante 2 días de debatir, de conocer a expertas del ámbito, feministas referentes, y pues eso, de tratar diferentes temas, ¿no? Yo voy a remarcar algunos porque creo que esa es la línea sobre la que hay que ir trabajando. Por ejemplo, cómo pensar la igualdad como motor de la justicia social, ¿no? Y cuál ha sido el papel de los servicios públicos en estos avances en materia de igualdad, y más concretamente en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los planes de igualdad para erradicar las brechas de género que todavía existen, especialmente la brecha salarial? Hemos puesto en valor también la centralidad de los cuidados y la importancia de diseñar medidas de corresponsabilidad. Las medidas de conciliación ya no son suficientes para permitir a las mujeres despegar de esos suelos pegajosos en los que están atrapadas, ¿no? Urge, y esto yo lo digo siempre, urge un reparto mucho más justo y equitativo de los tiempos de trabajo de hombres y de mujeres, de los tiempos de vida de hombres y de mujeres, no solo de trabajo, de los tiempos de vida, ¿no? Ostras, que hagas énfasis en ese concepto. Y hay una cosa más que directivas decir, también, sí, ¿verdad? Espera, que es que te quería decir una cosa, porque dime. Sobre todo esto yo además tengo una opinión muy personal. Yo creo que hay que repensar las organizaciones, las instituciones e incluso el conjunto de la sociedad desde una mirada más feminista. ¿Y qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos de promover nuevos liderazgos, más horizontales, más participativos, de tratar de que las mujeres estén en los ámbitos donde se tomen de verdad las decisiones y, en definitiva, de tratar de recomponer la agenda feminista, una agenda feminista que está en riesgo porque en los últimos tiempos está siendo azotada desde diferentes flancos, y todo ello como una acción-reacción al sistema patriarcal que es en el que vivimos. Y yo, esta consideración personal, pues la quería decir, porque creo que es importante. Y es bien justa esa reflexión y esa reivindicación. Esos mismos flancos a los que aludía Maite están por desmantelar los servicios públicos, cuando no las privatizaciones. Así que también, por supuesto, todos tenemos una responsabilidad o corresponsabilidad en el mantenimiento de esos servicios públicos, porque los queremos así, y con eso sí, esas profesionales, esas más, en nuestros trabajadores y trabajadoras públicas. Un placer, gracias por acompañarnos, enhorabuena por este año cumplido en la Secretaría General, y que sean más, a seguir adelante. Muchísimas gracias, Maite Montaner. Una pequeña pausa y seguimos, más que ofreceros aquí en Comunitat Valenciana en directo.